¿Qué quiero hoy con por decirlo así, aparte de la exposición, es hacer una actividad que sean ustedes muy juiciosos, como les decía el profe Amparo, que nos armonicemos y caigamos en cuenta lo que pasa en realidad o lo que pasó, todo lo que tiene que ver con el conflicto armado en Colombia. ¿Por qué salen los proyectos? Centro de interés, por todo lo que ha pasado, las muertes, masacres, desplazamiento, violaciones y un fin, causas y consecuencias que han surgido a través del conflicto armado. A raíz de eso surgen propuestas desde el programa de la profe PTA, ¿cierto? Y nace este bonito propuesta pedagógica que es el centro de interés, ¿no? Devuélvala, por favor. Semillas de reconciliación y ciudadanía en el portal de la paz, ¿cierto? Hablamos en primera reunión qué significaba para ustedes el nombre del proyecto, ¿cierto? ¿Alguien me lo recuerda, por favor? ¿Qué es reconciliación para ustedes? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es reconciliar? Reconciliarnos con todos. Aceptación, perdón. ¿Qué otra cosa? Cuando hablamos de ciudadanía, ¿qué pasa a hacer? ¿Quiénes entran ahí? La sociedad en general, ¿cierto? ¿Cuál otra? Cuando hablábamos de portal, alguien explicaba la vez pasada qué significaba un portal. Hacer un paso, una trascendencia, ¿a qué? ¿A lo mismo o algo diferente? Y estamos enfocando en qué, lo último que dice. ¿Qué valor? La paz, ¿cierto? Bueno. Siguiente, por favor. De todo ese margen del conflicto, ¿cierto? Tenemos muchas víctimas, ¿cierto? En toda índole, ¿cierto? Desplazamiento, lo que les decía hace rato, ¿cierto? Muertes, pero en eso también han caído desafortunadamente, y quiero hacer énfasis hoy en eso, que son los niños, niñas. ¿Menores de qué? De 18 años, de 14 años, que han caído en conflicto armado sin tener prácticamente nada que ver. Nosotros, incluimos todo, hablamos de ciudadanía, ¿cierto? Hemos sido víctimas del conflicto armado directamente o tal vez indirectamente, ¿cierto? Yo sé que aquí la mayoría tienen historias por contar de su abuelo, de su papá que conocen historia, de alguna muerte, que les tocó dejar tierras abandonadas, que tal vez nunca encontraron a su ser querido, y muchas historias que tal vez nunca han sido contadas, ¿cierto? Dice que la historia está escrita, pero toda no está escrita. Hay muchas historias que se han quedado en el olvido, o gente que por miedo, digamos, a traerlas otra vez a la memoria, no las cuenta, se quedan con ellas guardadas. Entonces, vuelvo y les repito, toda la historia no ha sido contada o no ha sido escrita, por decirlo así. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta imagen acá? Que esa signo de pregunta, ¿cierto? Antes de pasar a la siguiente, ¿cuántas víctimas del conflicto armado creen que han habido en Colombia, más o menos? ¿Quién hace un cálculo así, por decirlo irrisorio, tentativo? Millones, sí, más o menos, pero ¿cuántos millones digamos, de víctimas del conflicto armado pueden pensar ustedes? Dice millones, sí, por ahí va la cifra, sí, pero más o menos ¿cuántos millones? 3 millones, sí, puede ser más, puede ser menos. ¿Quién tiene de pronto una idea así por encimita? ¿Cierto? Ya Jesús lo ubicó desde el principio, millones, ubicó, y ha sido así. Lastimosamente han sido millones, ¿cierto? Entonces les voy a dar la cifra exacta de más o menos los que han sido víctimas. ¿Cuántas? Duro, no lo escucho. 9.974.629. Vamos a la imagen allá, aterrada, ¿cierto? Es una cifra súper grandísima, ¿cierto? Cantidad de personas, y nosotros como estudiantes, me pongo en el lugar de ustedes, y también como docentes, es una cifra demasiado grande, y a nosotros nos parece, digamos, y se los digo porque en clases anteriores, nos parece como hablar de una historieta que nunca pasó. Hablamos de cifras que usted sí pasó, pero entonces no le damos la importancia y no nos ponemos en el lugar de esas personas, de ese dolor que ellos sintieron. Gente que tenían sueños, ¿cierto? Metas, objetivos, y simplemente por un conflicto armado dejaron todo atrás y se perdieron todos sus sueños.
Ustedes nunca se han puesto en el lugar de un niño que tal vez está jugando en el patio de su casa, ¿cierto? Con su carrito, en su tierrita en el patio, y llegó cierto grupo y como si nada se los llevó, los desaparecieron y nunca más volvieron a saber de ellos, ¿cierto? De la mamá que el hijo se lo llevaron con falsas propuestas y nunca volvió a saber nada de él, ni siquiera darle que cristiana sepultura. O sea, son hechos que en realidad a mí como docente me tocan el alma, ¿cierto? Me pongo en el lugar de ellos y sé el sufrimiento tal vez imaginativo, no el propio en carne que se vive, ¿no? Entonces yo qué quiero es que ustedes lleguen a la reflexión y tomen conciencia un poquito y se pongan en el lugar de ellos, lo que hablábamos por allá, empatía, de ponernos en el lugar de ellos, repito, ¿listo? Que sean conscientes un poquito de qué estamos viendo y a qué nos estamos metiendo, en qué centro de interés. Porque les decía la profe Diana la vez pasada, ¿cómo vamos a llegar a esas comunidades? Gente que ha sido en realidad destruida totalmente en su mente, en su corazón, que no quieren saber nada de eso. Entonces, saber cómo llegar a esas personas, cómo interactuar con ellos, estar a la par de ellos, así nosotros, algunos, no hayan vivido esa cuestión del conflicto armado. Siguiente. Aquí hay una imagen, por decirlo así, bonita y fea a la vez, ¿cierto? Aquí sí yo quiero que ustedes la analicen y opinen un poquito sobre esta imagen, por favor. Entonces, el que quiera hablar, por favor, alza la mano y opinen acerca de esta imagen. Bueno, pues lo que puedo ver en la imagen es que hay dos niños que van hacia la escuela, y hacia el otro lado, pues como un niño con armamento y trajes como de militar, no sé. Pues esa imagen me hace recordar mucho a las historias que cuentan, porque hubieron muchos casos de muchos niños de que simplemente estaban estudiando o estaban jugando en muchos lugares y simplemente los cogían y se los llevaban porque necesitaban a gente o porque se los querían llevar. Hay una historia, hermanito y hermanita iban a la escuela, ¿cierto? Como la imagen, el hermanito estaba más grande, ¿cierto? Se dejó endulzar de pronto un poquito el oído por ciertos grupos que existían en la región, ¿cierto? Cierta mañana se despertó la niña y el niño no estaba por ningún lado. Pues resulta y pasa que se dejó convencer y se fue para dónde, tomó este rumbo, las armas. Cierto grupo se fue, lo convencieron, siendo apenas un niño de 12, 13 años aproximadamente, no se supo nada de él, y cuando se supo de él, desafortunadamente, estaba muerto, había caído en combate. ¿Se imaginan el sufrimiento para esa hermanita que siempre ha vivido toda la vida con él? Se quedó solita, sin su hermano, y parte de su vida se fue con él porque siempre compartía todo con su hermanito, todo lo hacía. Y su hermanito creyó que irse para allá iba a mejorar su calidad de vida, que tal vez iba a irle mejor, porque sabe que siempre le prometen falsas promesas o expectativas. Entonces son muchas historias que hay, que ustedes tal vez no hayan escuchado, no hayan buscado, hayan leído. Hay demasiadas historias acerca de los niños. Fuera de eso también tenemos las mujeres, ¿no? Las mujeres también han sido, digamos, blanco y parte de este conflicto armado. Mujeres víctimas, más de 5 millones. ¿Por qué puse esta imagen de fondo? ¿Qué miran ahí? ¿Por qué? Repítalo otra vez, por favor. Que mujeres en la guerrilla o en algunos otros grupos. Listo. ¿Más? Bueno, más de 5 millones, generalizando, ¿no? Madres de familia, ¿cierto? Niñas, jóvenes, adolescentes, y también hacen parte, obviamente, estas mujeres que están en la guerrilla. Fuera de ser victimarias, también pasaron a ser víctimas. ¿Por qué pasaron a ser víctimas ellas? ¿Alguna idea? Aparte, digamos, de hacer parte del conflicto, en pro de, digamos, de no acabar, sino agrandar, después pasaron a ser víctimas también ellas. ¿Por qué?
violaciones, exacto, necesidades, caídas en combate. ¿Qué pasó? En estas, aquí supuestamente son las FARC, ¿cierto? Muchas mujeres se fueron, ¿cierto? También, digamos, con ganas de mejorar su calidad de vida, de remuneración económica, tal vez porque su novio o marido estaba en las filas, se fue a convencer. Pero ¿qué pasaba ahí? Algunas mujeres quedaron en embarazo y la mayoría eran que las hacían abortar. Entonces, por eso dice, fueron víctimas también dentro de la misma organización. Aparte de que estaban siendo parte del conflicto, no para solucionarlo, sino para agrandarlo, pero también pasaron a ser víctimas. Porque no se les permitía tener hijos, menos familia. La mayoría de los casos que les tocó volarse y hacerse pasar por reinsertados y reincorporarse a la vida civil. Si damos cuenta cuántas guerrilleras hay, yo conté más o menos como unas 8 mujeres, ¿cierto? 8 mujeres más o menos ahí, ¿sí? Ahí pueden contar, mirar, más o menos 8. Yo sé que están mirando esta de ustedes, ¿no? ¿Sí? La mona, ¿cierto? Entonces, ¿sí ven? O sea, el conflicto no discrimina a nadie. Si usted está dentro de parte del conflicto en contra, también pasa a ser, ¿listo? Creo que ya la última, siga. Listo, muchachos.